¿Es Donald Trump realmente un enviado de Dios? Analizaremos lo que se dice y lo compararemos con las Escrituras. Donald Trump ha sido una figura polarizadora en la política estadounidense. Muchos líderes cristianos y evangélicos lo han descrito como un enviado de Dios, alguien elegido para enfrentar a los marxistas y restablecer los valores cristianos en Estados Unidos. ¿Qué dicen las Escrituras sobre este tipo de afirmaciones? El periodista de The Atlantic, Tim Alberta, acaba de publicar The Kingdom, The Power and the Glory, El Reino, el Poder y la Gloria, un descarnado reportaje sobre la cultura evangélica en Estados Unidos en el último medio siglo. En 1976, con motivo del bicentenario de los Estados Unidos, el influyente pastor y televangelista Jerry Falwell indicaba que los padres fundadores creían que estaban creando una nación cristiana. La idea de que no se puede mezclar política y religión fue inventada por el diablo para impedir que los cristianos pudieran gobernar en su propio país. Según Falwell, había que rescatar América de las élites liberales con una llamada a la mayoría moral para apoyar las causas cristianas y elegir candidatos republicanos. Falwell ayudó a la radicalización de la cultura protestante y a la creación de la alianza entre evangélicos y nacionalistas de derechas. Fue uno de los principales apoyos en la carrera política de Trump, al que votaron en las últimas elecciones el 85% de los evangélicos blancos practicantes. Claro que el otro candidato, Biden, era, según otro pastor, un traficante de sexo, un bastardo poseído por el demonio, según leemos en The Economist. Trump, sin embargo, ha sido enviado por Dios para enfrentarse a los marxistas, según el vídeo que el expresidente distribuyó en su red, Truth Social, y Dios bajó la mirada hacia el paraíso que planeaba y dijo, necesito un responsable. Y así Dios nos dio a Trump. Según el semanario británico, los conservadores cristianos apoyan masivamente a Trump por sus políticas, especialmente la designación de jueces que han devuelto a los estados el poder para prohibir el aborto, por la nostalgia del MAGA, acrónimo en inglés del Hagamos a América grande otra vez. En referencia a una época en la que los cristianos blancos dominaban el país y por la creencia de que Dios le ha designado para dirigir el país. Esto lo declaran normalmente los líderes del movimiento de renovación cristiana New Apostolic Reformation, del que forman parte el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y varios miembros de esta. Creen que Dios les ha encargado la construcción de su reino en la tierra para echar a los demonios que controlan las 7 montañas: familia, religión, educación, industria del entretenimiento, medios de comunicación, los negocios y el gobierno. Para vencer a los demonios hay que reformar la Iglesia protestante, que debe ser dirigida por apóstoles y profetas con poderes sobrenaturales como en los orígenes, porque son los únicos con el carisma, el dinamismo y la autoridad moral necesarios para vencer a los demonios. Muchos estadounidenses apoyan los principios del movimiento apostólico, como señala un estudio de la Universidad Denison de Ohio, del año pasado. 1 de cada 4 cree en las profecías. En una encuesta de Pew de 2021, más de la mitad de los evangélicos blancos aseguran que el gobierno debería dejar de imponer la separación entre Iglesia y Estado. Unos pocos dirigentes señalaron en la campaña del 2016 que Trump ya había conquistado la montaña de los negocios y la de los medios de comunicación y que Dios había presagiado que también conquistaría la del gobierno. Inmediatamente todo el movimiento apostólico apoyó al candidato. Durante su presidencia algunos de ellos trabajaron para su gobierno. Crearon una fuerza de choque espiritual Poutes Shield, escudo presidencial, para protegerle de Satán. En una encuesta de la misma Universidad de Ohio,
poco antes de las elecciones del 2020, 3 de cada 10 estadounidenses creían que Trump había sido bendecido por Dios para convertirse en presidente, por lo que su victoria era inevitable. Tras la derrota, no reconocida, iniciaron la Operación Valquiria para impedir que Satán se apoderara de la nación. Confiaban en una intervención divina, que se materializó el 6 de enero del 2021. Los profetas lucharon contra los espíritus malignos empotrados en el Capitolio, algunos rezando, otros soplando el shofar, cuerno, que es también un instrumento litúrgico, citado en la Biblia, para llamar a las fuerzas del cielo. Otros portaban banderas con el mismo objetivo, cuyos palos también servían como armas. Trump asegura que fueron injustamente encarcelados y ha prometido indultarlos. Los profetas están seguros de que, sea cual sea el resultado en las elecciones de noviembre, habrá violencia. Parece un regreso del grito de la primera cruzada al Daes lo Valt, Dios lo quiso, también usado por los puritanos antecesores de los actuales apostólicos, por algunos generales y obispos franquistas durante la Guerra Civil, por el presidente George W. Bush para justificar la invasión de Irak y por los colonos israelíes en Cisjordania, entre otros. Ahora, analicemos estas afirmaciones desde una perspectiva bíblica. En primer lugar, la Biblia nos advierte sobre los falsos profetas y aquellos que claman tener un mandato divino sin una verdadera base espiritual. En Mateo 7 y 15, Jesús dice: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». También en 1 Juan 4, 1 se nos aconseja: «Gamados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». La idea de que un líder político sea un enviado divino no es nueva, pero siempre debe ser examinada cuidadosamente a la luz de la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios sí levantó líderes como Moisés y David, pero ellos demostraron una clara obediencia y dependencia de Dios. Trump, por el contrario, ha mostrado comportamientos y políticas que muchos consideran contrarios a los valores cristianos, como su retórica divisiva y su vida personal tumultuosa. Además, la Biblia enseña que nuestra lealtad debe estar primero en Dios y no en los líderes humanos. En Jeremías 17, 5 se nos dice: «Que así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». La política puede ser un medio para hacer el bien, pero no debe convertirse en un ídolo ni en un sustituto de nuestra fe en Dios. En cuanto a la mezcla de religión y política, Jesús mismo dejó claro que su reino no era de este mundo. En Juan 6 y 36, Jesús respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». Este pasaje subraya la diferencia entre los reinos terrenales y el reino de Dios, recordándonos que nuestra verdadera esperanza no debe estar en los gobiernos humanos sino en el reinado eterno de Cristo. Finalmente, es importante recordar que el mensaje central del cristianismo es el amor y la reconciliación. En Mateo 22, 37-39, Jesús resume los mandamientos en dos principios: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente». Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Cualquier líder o movimiento que promueva la división, el odio o la violencia no está actuando conforme al Espíritu de Cristo. Para concluir, mientras algunos pueden ver en Trump a un líder enviado por Dios, es crucial que siempre comparemos estas afirmaciones con las enseñanzas de la Biblia. Debemos ser cautelosos y discernir los espíritus,
recordando que nuestra lealtad final es a Dios y a sus mandamientos de amor, justicia y misericordia. Gracias por acompañarnos en este análisis. No olviden suscribirse y compartir sus opiniones en los comentarios. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.